Hola, buenos días. Hoy tenemos como invitado a un buen amigo del Club Tocqueville, el David Jiménez Torres, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y columnista en El Mundo. Buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Muy agradecido al club por esta oportunidad y por la conversación. David, hoy venimos a hablar de tu nuevo libro, 2017, La crisis que cambió España. Antes de empezar con las preguntas, ¿podrías quizá presentar la tesis central de tu libro para quienes aún no han leído? Sobre todo me gustaría que explicaras lo que entiendes por la premisa en el libro y tu interpretación del resultado ambiguo de 2017. Sí, la idea del libro en realidad está contenida en el título. O sea, yo parto de la idea de que debemos reconocer 2017 como una fecha clave en nuestra historia reciente, como un punto de quiebra tanto político como social e intelectual, y como un punto de quiebra que de los que paradójicamente sus consecuencias se van agrandando y se van haciendo más visibles con el paso del tiempo, ¿no? Lo comparo con otras fechas, por ejemplo, con 2008, ¿no? El año del inicio de la crisis financiera, un año que al menos las consecuencias se van haciendo mayores o más evidentes y sobre todo se va haciendo más evidente la imposibilidad de reconstruir el orden anterior cuanto más te alejas de ese momento, ¿no? Creo que hoy en día, en 2021, estamos todavía viviendo la onda expansiva de lo que ocurrió en 2017, ¿no? Entonces es un libro tanto acerca de lo que creo que conduce a la crisis, al punto álgido de la crisis del procés, como lo que sucedió en ese punto álgido, pero también creo que de manera muy destacada lo que ha sucedido después, ¿no? Y cómo buena parte de lo que ha ocurrido en la política española desde entonces se puede entender como consecuencia natural de lo que ocurrió en aquel año. También señalo una de las ideas que intento destacar más en el libro, es la idea de que en 2017 colapsa una idea que había sido fundamental en los 30 años anteriores, que era lo que llamo en el libro la premisa, la idea de que el Estado de las autonomías era suficiente en sí mismo para integrar de manera irreversible a los nacionalismos subestatales. El nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, el nacionalismo gallego, etc. Y que esto era sencillamente cuestión de tiempo, ¿no? Que se había creado una estructura lo suficientemente flexible como para garantizar muchísimo autogobierno y que a la vez estábamos en un contexto en el que los nacionalismos cada vez parecerían más una fase histórica superada, ¿no? Y creo que esto es algo que explica en buena medida las acciones de las élites políticas, intelectuales, mediáticas del resto de España o falta de acción ante algunos de los excesos de las élites nacionalistas. Y creo que es en parte lo que explica que lleguemos a 2017, ¿no? Y lo que creo que de alguna manera colapsa aquel año, o sea, ya nunca viviremos en una España en la que un parlamento autonómico no declaró o intentó declarar la independencia unilateralmente. Esto ya ha sucedido y esto nos obliga a revisar lo que ha sucedido antes y también lo que queremos que suceda más adelante. Gracias, David. Y al hilo de tu respuesta, ¿crees que quizá teniendo en cuenta la historia de España, que hemos tenido 8 o 10 constituciones, según cómo se cuentan, porque algunas no entraron ni en vigor, ¿crees que pecamos de ingenuos creyendo que la Constitución del 78 era la definitiva? Lo digo sobre todo porque el título octavo, que es el relativo a la cuestión territorial, dejó el tema muy abierto, ¿no? Sí. Hombre, cualquier sociedad, cualquier régimen es un proceso abierto. O sea, creo que es muy ingenuo pensar que un texto legal puede, digamos, cerrar las fuentes de conflicto. Lo que puede hacer es crear el marco para que se resuelvan, ¿no? Pero por eso en el libro no me centro tanto en, digamos, la redacción de la Constitución, hablo muy poco del título octavo, por ejemplo, porque no me parece tan relevante como cuestiones de cultura política, ¿no? La premisa, que de nuevo yo insisto mucho en ella como clave explicativa de buena parte de lo que ha sucedido, no solo, digamos, con referencia a Artur Mas o a Puigdemont, sino también y sobre todo con referencia a Pujol y también a los tripartitos de Maragall y de Montilla. Todo esto, la premisa no está escrito en ninguna parte, no es un artículo de la Constitución, no es ninguna ley, pero sí que creo que es algo que explica en qué creían, qué pensaban las personas que tomaban decisiones muy importantes al nivel de la política y la sociedad e incluso las ideas
en nuestro país durante 3-4 décadas, ¿no? Entonces, creo que fuimos naif con respecto a la Constitución del 78. Bueno, a lo mejor fuimos más naif en la idea de que no era una Constitución que necesitara su defensa, o que necesitara una defensa distinta de pensar sencillamente esto por sí solo resolverá los conflictos, ¿no? También en el libro señalo que coincide, no me parece una cuestión pequeña, que digamos el despliegue de la democracia española coincide con la mentalidad del fin de la historia, ¿no? De la famosa tesis de Fukuyama, de después de la caída del muro ya solo queda un gran sistema en el mundo, y que inevitablemente el resto de sociedades irán convergiendo hacia ese sistema que es más o menos Europa occidental a finales del siglo XX, ¿no? Y que esto sobre todo es irreversible e inevitable, ¿no? Y creo que sí que la democracia española y la mentalidad del Estado de las Autonomías bebía mucho de eso, ¿no? De la idea de, incluso si personas como Pujol, como Arzalluz, etcétera, muestran reticencias, incluso si dicen palabras que hacen parecer que no están contentos con este estado de las cosas, en realidad no hay que hacer mucho porque ellos nunca querrán salirse, nunca romperán la baraja realmente, ¿no? Es inevitable que el tipo de nacionalismo que ellos defienden se disuelva como un azucarillo en, digamos, el vigorizante café de la modernidad, ¿no? Y esto evidentemente no ha sido así. Esto evidentemente ha sido un error de cálculo enorme acerca de qué es el nacionalismo, cómo funciona el nacionalismo y también cómo se puede mantener un sistema democrático, una democracia constitucional como la que pone en marcha la Constitución del 78. Es que había mucha gente, no era consciente, por ejemplo, en el caso de Jordi Pujol, yo creo que él tenía ideas o aspiraciones independentistas desde mucho antes de que se hiciera público, ¿no? La idea del gradualismo, de ir poco a poco, miqueta a miqueta, que decimos en catalán, ¿no? Y que no se notara, era una, digamos, una estrategia que se desarrolló durante décadas, pero que ya estaba presente en documentos que analizan al respecto. A ver, yo creo que es tan importante para entender lo que ocurre en 2017 y sus consecuencias también. Creo que es igual de importante la figura de Pujol que la figura de Mas, la figura de Puigdemont. Me parece que Pujol entendía, y en general CiU también entendía, o sea, recordemos también que Puigdemont milita en CiU desde el comienzo, ¿no? Y esto también es algo que tenemos que explicar ahora en retrospectiva, ¿no? 2017 nos obliga a explicar lo que realmente era CiU y no lo que durante mucho tiempo se pensó que era CiU, ¿no? Que era este presunto nacionalismo bueno y posibilista e integrado frente al caso vasco, que era el nacionalismo no integrado y mucho más problemático, y evidentemente en el caso de ETA, pues sangriento y homicida, ¿no? Yo creo de todas formas que Pujol entendía bien que el Estado de las Autonomías era un proceso abierto, ¿no? Y era un proceso abierto que podía llevar a los gobiernos autonómicos a controlar muchísimo poder en su territorio, ¿no? Y lo que creo que no se entendió del otro lado es que ese proceso abierto precisamente obligaba a que los que no fueran nacionalistas, o lo que hoy en día hemos venido a llamar constitucionalismo, también tenía que intentar trabajar para que ese proceso abierto acabara en un sistema que nosotros consideremos aceptable, ¿no? Que de alguna manera creo que aceptamos que este proceso estaba automatizado, ¿no? Mientras que Pujol entendió que había un elemento de acción humana y de acción política que podía hacer que ese proceso abierto derivara en algo más cercano a lo que él quería, ¿no? Que era en algún momento tener suficiente poder como para reivindicar la autodeterminación, ¿no? Tú comentas el programa 2000, que es un programa muy conocido, que digamos el objetivo de máximos, ¿no? de lo que fue el nacionalismo de Pujol, esta idea de, digamos,
crear un marco nacionalista en todas las áreas de la vida catalana y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la gestión de lo público. Pero a mí me parece igual de representativo la Declaración de Barcelona de 1998 que firman CiU, el PNV y el BNG, en la cual ellos ya dejan claro, estos tres partidos, que ellos no ven el autonomismo como un fin en sí mismo, sino que es un marco temporal que desean rebasar en algún momento para ejercer la autodeterminación, ¿no? Y que este es su verdadero horizonte. Y es significativo ese momento porque estamos hablando de 1998, estos partidos, bueno, sobre todo CiU y el PNV, ya llevan muchísimo tiempo gobernando en su territorio. Ya llevan desplegando las posibilidades del Estado de las Autonomías durante muchísimo tiempo. Es difícil ser naif en el 98, en 1998, acerca de la idea de, bueno, es que si tienen un poco de autogobierno, entonces ya dejarán de ser, digamos, rupturistas frente al sistema, ¿no? Lo que vemos precisamente en la declaración de Barcelona es que partidos que llevan, en el caso de Pujol, ya casi 20 años gobernando en Cataluña y además con grandes resultados, aún así no entienden que su horizonte es rupturista, ¿no? No hay, incluso que el Estado de las Autonomías, en el momento en el que hayan extraído todo lo que puedan de él, en vez de quedarse satisfechos ahí, van a intentar rebasarlo, ¿no? Y David, hay dos cuestiones que te quería preguntar sobre tu análisis del nacionalismo catalán. Hablas, por ejemplo, de la mentalidad de asedio del nacionalismo catalán, y lo cierto es que hay muchos independentistas convencidos de que en una situación de coexistencia entre dos lenguas, la más pequeña siempre tiene las de perder, ¿no? Y viven como muy angustiados de que la lengua catalana desaparezca, y también tienen la sensación, aunque uno pueda desmentirlo con datos, tienen la sensación de que España no hace lo suficiente para reconocer su diversidad. ¿Qué les dirías? Bien, de nuevo, a mí me interesan las cuestiones de cultura política, ¿no? ¿Por qué ciertos grupos actúan de cierta manera o por qué entienden ciertas cuestiones, ¿no? Es muy difícil de explicar que haya tantos catalanes que estén a favor de excluir o marginalizar el castellano, que al fin y al cabo sigue siendo la lengua mayoritaria en Cataluña, de las instituciones, de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre luego digamos, con esta explicación de que, bueno, es que ya los niños ya lo aprenden en la calle, lo aprenden en la tele, con lo cual dentro de las instituciones pues no hay que hablar esa lengua, ¿no? Y entonces yo creo que esto se explica efectivamente por esta idea de la mentalidad de asedio, ¿no? Esta idea de que hablan una lengua minoritaria y que si esa lengua no se impone sobre las demás de manera legal, que va a desaparecer en cuestión de una o dos generaciones, ¿no? Esta idea de la cultura catalana como, digamos, la aldea de Astérix rodeada de fuerzas agresivas y que la invadirían si pudieran. Yo creo que hasta cierto punto esto, lo que creo que hay que explicar es que en realidad la respuesta al peligro monolingüe castellano no es el monolingüismo en catalán, sino que la mayor garantía, creo, de la persistencia del catalán es precisamente crear un bilingüismo real, ¿no? A mí me resultan muy sugerentes y muy útiles las sugerencias de Mercè Vilarrubias en el libro Por una ley de lenguas. Creo que el camino precisamente es reconocernos a todos en la idea de que vivimos en un estado plurilingüe, y esto es así, y que podemos trabajar para crear un bilingüismo efectivo que reconozca a todos los hablantes. No los derechos de las lenguas, sino los derechos de los hablantes. Y creo que esto pasa, pues, como exigen los independentistas a veces, pasa por, digamos, un mayor bilingüismo o multilingüismo en instituciones nacionales, pero sobre todo pasa por un bilingüismo real en las comunidades con lengua cooficial. O sea, desde luego no me parece justificable ni aceptable ni deseable la idea de que, bueno, pues vamos a ser monolingües en catalán en Cataluña porque esta es la única manera de proteger el catalán. Y esta idea, por otra parte, esto por lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Y que por otra parte, incluso más allá de lo que a mí me parezca, digamos, desde un punto de vista moral o político,
también es una clave muy importante de por qué el independentismo tiene tanto potencial movilizador, ¿no? Esto es uno de los argumentos que más movilizan a los catalanohablantes, ¿no? Y luego está la cuestión del reconocimiento de la diversidad. Bueno, yo aquí sí que estoy completamente en contra de esta tesis. Además, me parece muy difícil de sostener y de argumentar. O sea, yo creo que precisamente si hay algo en España que hoy en día no se reconoce, es precisamente en las comunidades con lengua cooficial la presencia de los símbolos nacionales españoles o también de la lengua común. Yo aquí sí que parto de la idea de que en la España actual no hay déficit de reconocimiento de lo particular, sí hay bastante déficit de reconocimiento de lo común, de lo compartido, de lo que nos une y de lo que también supone la base de nuestra ciudadanía común, ¿no? Y por último, sobre esta cuestión, que no se reconoce la diversidad de España. Bueno, en el libro comento que Jordi Pujol tuvo la oportunidad de entrar en el gobierno de España. CiU tuvo la oportunidad de entrar con ministros en la gobernabilidad, no solo en la gobernabilidad, perdón, en el propio gobierno de España. Y fue Pujol el que dijo que no, ¿vale? Entonces, animaría también a que los nacionalistas pregunten hasta qué punto realmente el nacionalismo ha hecho esfuerzos por integrar su propia diversidad dentro de lo que son los ejes de gobierno de España. David, y también hay una idea muy extendida también en el nacionalismo catalán, que es esta idea tan esencialista de que los catalanes somos diferentes, ¿no? Que por tener otra lengua hay otra cultura y como si esencialmente fuéramos diferentes al resto de España, que es una idea que ya, en fin, viene de lejos, ¿no? Está en Almirall y en Prat de la Riba, pero que en la Cataluña contemporánea cuaja en la expresión al fet diferencial, ¿no? El hecho diferencial, que es una expresión que hoy es incluso no solo independentistas, también en el PSC se utiliza mucho, ¿no? ¿De dónde viene esta idea y por qué está tan arraigada? Que hay gente tan convencida de que los catalanes somos ontológicamente diferentes al resto de españoles. Sí, a ver, yo aquí creo que tenemos que ser consecuentes con la investigación que se ha desarrollado sobre los nacionalismos en los últimos 100 años. El nacionalismo no sale de las piedras ni de los ríos, ¿vale? No es una emanación natural del territorio. El nacionalismo, los sentimientos de comunidad son constructos sociales, ¿vale? Que heredamos y que decidimos si mantener o si no. Entonces, está bien, digamos, pensar esto. Esto de hablar de estas cuestiones como hechos, bueno, hechos en cierta medida, hecho en el sentido de que mucha gente lo siente como real, pero también podemos ser un poco más sofisticados y decir que no porque lo reconozcan como real significa que de verdad sea algo incontestable e incuestionable, ¿no? No porque mucha gente crea que Dios existe, eso significa que realmente Dios exista, ¿no? Digamos, por hacer una analogía. Entonces, ¿de dónde viene esta sensación de hecho diferencial? Bueno, evidentemente tiene una historia larguísima, ¿no? Y aquí también hay una parte importante de debate dentro de los especialistas de hasta qué punto el nacionalismo es una construcción moderna y hasta qué punto el nacionalismo, todos los nacionalismos, ¿no? Digo, el nacionalismo como fenómeno de las sociedades modernas, hasta qué punto recicla lo que se llaman los viejos patriotismos, ¿no? Sentimientos de pertenencia anteriores. Bueno, no tenemos que entrar en esto en establecer quién tiene razón en esto para señalar que es una cuestión de debate. Pero creo que también es importante señalar que lo más común en España, y además una cuestión absolutamente, digamos, legítima y establecida, son los sentimientos de doble pertenencia. O sea, esta idea de que hay algo especial acerca de la sensación de diferencia catalana, para empezar, no es cierto. O sea, esa sensación de una particularidad en un lugar se siente prácticamente en todos los sitios. Y desde luego no es algo de ninguna manera incompatible con un sentimiento de pertenencia mayor, ¿no? De nuevo, o sea, todas las encuestas muestran que lo más común en la España democrática y también todos los estudios, digamos, sobre épocas anteriores muestran que las dobles lealtades, la doble pertenencia tanto al pequeño país, a la pequeña patria, ¿no? A la patria chica y al ente mayor es algo absolutamente común. Esto no es nada excepcional. En efecto, y John Eliot en su libro Catalanes y Escoceses lo analiza y lo llama doble patriotismo.
Sí, desde luego, desde luego. Entonces, de nuevo, es que no es la idea de que haya algo diferencial, que de nuevo, creo que muchas veces... Diferencial y mejor, porque claro, nadie quiere ser sí, diferente para ser peor, ¿no? La idea es que sí. los catalanes son diferentes en un sentido como más modernos, más europeos, como más, ¿no? Sí, hombre, pues si eso fuera así, yo no sé qué hay tan de moderno o de europeo en lo que sucedió en 2017, ¿no? O sea, desde luego el asalto a la legalidad constitucional del 17, desde luego, no es un gran indicador de modernidad ni de digamos, sofisticación europea, ¿no? Eh, lo que sí diría sobre esto es que creo que hay que animar también a la gente que cree realmente en esta diferencialidad, que quizás que conozca un poco mejor el resto de España, ¿no? Porque creo que muchas veces esto se basa en una lectura muy equivocada y bastante eh, básica o parcial de lo que ha sido la historia del resto de España, ¿no? Vamos, muchos nacionalistas catalanes creo que entienden que España, o sea, que es Cataluña por un lado, País Vasco y Galicia, si quieren a lo mejor meter pues, los países catalanes, etcétera, y luego Castilla, ¿no? Cosa que evidentemente Es que digamos a un gaditano pues la idea de que él y Soria son lo mismo pues sería relativamente sorprendente, ¿no? Y por otra parte también y esto sí que es importante destacarlo, ¿no? De ninguna manera las élites catalanas han sido las únicas que han tenido reivindicaciones propias, digamos, de entre las élites regionales, con respecto a lo que querían o lo que esperaban de las instituciones españolas, ¿no? Siempre ha habido, digamos, en toda España, digamos, una cierta coexistencia y pugna de distintas regiones, de élites de distintas regiones que participan en la gobernabilidad del país, como por otra parte sucede en todos los países modernos, ¿no? Así que yo creo que habría que darle la vuelta. Yo creo que son los catalanes, no los catalanes, los nacionalistas catalanes los que muchas veces no reconocen la diversidad de España y desde luego muy pocas veces reconocen la diversidad dentro de la propia Cataluña. Sí. Oye, David, en tu libro analizas también el Estatut de 2006, la famosa sentencia del Constitucional. ¿Cómo uno de los temas, uno de los caballos de batalla, de los temas más controvertidos en aquel entonces fue la cuestión de si Cataluña es o no una nación, que nos lleva también a la pregunta de cuántas naciones hay en España? ¿Cómo zanjamos este debate? Bueno, es que no sé si es un debate que se deba zanjar, ¿no? ¿Cómo decirlo? En el libro cito un debate parlamentario de 2016 en el que participan Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera, en el que tenemos la situación paradójica en la que dos madrileños, ¿no? Sánchez e Iglesias, están, parece, argumentando que ante un gallego, Rajoy, y un catalán, Albert Rivera, que su nación no es realmente España, sino que es o Galicia o Cataluña, ¿no? Y el gallego y el catalán están diciendo, bueno, quizás déjame a mí decir cuál es mi nación, ¿no? En vez de ponérmela tú a mí. Aquí el problema es que embarramos el debate en uno de los grandes puntos ciegos del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, las naciones las hacen los nacionalistas, pero se proyectan sobre un territorio, ¿no? Siempre se proyectan sobre un territorio concreto. Y el problema es qué haces cuando la gente de ese territorio no comparte esa idea de nación, ¿no? Entonces, si tú ahora declaras la nacionalidad, que Cataluña es una nación, por ejemplo, ¿qué haces con todos los catalanes que te dicen que su nación es España o que tienen ese sentimiento de doble lealtad? ¿Les dices que están equivocados? ¿Les dices que yerran? ¿No? Yo creo que eh, también hay una cuestión en el caso español, creo que a veces proyectamos en España el caso británico, pero la cuestión del caso británico es que ahí están muy diferenciadas las partes y el todo, ¿no? Tienes Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que juntos componen el Reino Unido, ¿no? En el caso español es muchísimo más distinto porque no queda muy claro cuál es la parte y cuál es el todo, ¿no? Los plurinacionalistas te quieren decir que Cataluña, Galicia y País Vasco, como mínimo, son naciones, ¿no? Pero entonces, ¿España qué es? ¿España es lo que no son esas naciones? ¿O España es, digamos, lo que incluye también a la gente de esas naciones que se siente parte de la nación española?
España es parte o todo, ¿no? Y aquí es donde le haces esta pregunta a un plurinacionalista y de repente se le traba un poco la lengua, sale con estas ideas felices como lo que dijo Pedro Sánchez en un mitin, ¿no? De todas las naciones son España. Bueno, pues eso un nacionalista catalán no te la va a comprar, ¿no? Tampoco, con lo cual estamos exactamente donde empezamos. Yo creo, por cerrar la cuestión, me parece infinitamente más útil y más importante hablar de ciudadanía, ¿no? El debate de las naciones es muy difícil de cerrar y no sé ni siquiera si es un debate que legalmente, digamos, en un texto legal se vaya a cerrar. Me parece mucho más importante y relevante la idea de qué deberes y qué derechos tenemos como ciudadanos de un mismo territorio, porque eso no obliga a pronunciarse sobre la cuestión de con qué nación te identificas tú, sino qué consideramos deseable que sean tus derechos y tus obligaciones dentro de una misma comunidad política. Y David, otra de tus ideas es que digamos, la gobernabilidad de España no tendría que basarse tanto en el eje izquierda o derecha, sino que tendría que vertebrarse un eje constitucionalista a través de fórmulas de gran coalición, PP-PSOE, que es algo que en otros países no lejanos, como Alemania, por ejemplo, sí que hay mucha cultura política, ¿no? De formar grandes consensos, coaliciones, etc. ¿Por qué en España parece tan difícil? Sí, yo aquí vuelvo a la importancia de las decisiones individuales y de políticos individuales. O sea, desde luego no creo que esto sea... Es muy fácil excusar esto con la idea de no, es que aquí no hay cultura de coalición, ¿no? No hay culturas de gobierno de coalición y todo esto. Bueno, las habrá cuando alguien dé un paso y tenga la valentía de hacerlo, ¿no? No es... No, de nuevo, esto tampoco es resultado de los ríos y de las piedras. Esto es resultado de decisiones individuales de individuos con nombre y apellidos. Una de las cosas que señalo en el libro es que a comienzos de 2018 sí que parecía bastante probable una reorganización de la gobernabilidad de España según el eje constitucionalismo-anticonstitucionalismo, ¿no? Como consecuencia de lo que había ocurrido en 2017. En aquel momento parecía más probable, digamos, con los tres partidos que participan de la aplicación del 155, ¿no? PP, PSOE y Ciudadanos. Posteriormente, tras el descalabro de Ciudadanos, pues evidentemente estaríamos hablando de PP y de PSOE, ¿no? ¿Por qué no sucede esto? Bueno, porque hay un momento en el que el Partido Socialista encuentra más, digamos, útil para sus intereses políticos intentar reconstruir el tipo de alianzas de la época de Zapatero. Porque habría sido mucho más difícil intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular y también había algo, digamos, cómodo, algo reconocible para sus votantes, para algunos de sus votantes o para algunos de sus prescriptores, en la idea de no, nosotros con el PP jamás, ¿no? Al fin y al cabo, el sanchismo también se define por esto, ¿no? El no es no. La idea de que con el Partido Popular nunca cualquier alternativa de alianza es preferible, ¿no? Incluso Bildu. De nuevo, esto no es algo a lo que estemos condenados. Esto es una decisión que toma en su momento Pedro Sánchez y sus asesores áulicos y también, evidentemente, encaja con lo que busca Pablo Iglesias, lo que es parte de su proyecto, ¿no? Yo no creo que esto sea irreversible. Sí que creo que habría sido más posible hacer esto en 2018 de lo que lo es ahora, ¿no? Si pensamos sobre todo en la animadversión que se creó dentro de lo que había sido una vez el constitucionalismo en 2018-2019, pues desde luego hay hoy en día muchísima más animadversión de la que había entonces, ¿no? Pero desde luego, vuelvo a lo mismo, esto es algo que pueden hacer los políticos y que los votantes pueden pedir a sus políticos que hagan, ¿vale? Aquí también creo que tenemos que reconocernos como sujetos activos de nuestra democracia, ¿no? Nosotros también exigimos y también pedimos, ¿no? Y si los votantes castigan a partidos que busquen los acuerdos con los extremos en vez de intentar acuerdos por el centro, en fórmulas de gran coalición, pues entonces a lo mejor acabamos consiguiendo eso que en teoría deseamos, ¿no? Y última pregunta, David. Hay especialistas que hablan de un fenómeno conocido como la fatiga nacionalista, ¿no? El hecho de que no es fácil o a veces resulta imposible mantener cierto nivel de activismo, agitación independentista durante años y años. ¿Hay vislumbres de que esto pueda pasar en Cataluña? Bueno, si hay señales de algo, es más bien de fatiga constitucionalista.
mucho me temo que hoy en día, bueno, y lo estamos viendo en las encuestas para las elecciones de dentro de semana y media, ¿no? Eh, desde luego, los nacionalistas siguen manteniendo un nivel de lealtad incluso bastante mayor que el que mantienen los constitucionalistas, ¿no? Y también me temo que en los últimos años, donde ha habido fatiga frente al tema de Cataluña, es precisamente en el resto de España, ¿no? Entonces, yo a mí me parece paradójico que hablemos de fatiga nacionalista cuando realmente no hay señales de ello objetivas, al menos en términos de intención de voto, y lo que sí hay es lo contrario. Yo creo que habrá que preguntarse, también dependerá evidentemente del resultado de las elecciones, ¿no? Pero yo creo que hay que preguntarse si no hemos tenido 3 años y medio perdidos para el constitucionalismo en Cataluña, desde 2017. Y si lo que ha sucedido en estos 3 años no ha sido una gigantesca ocasión perdida para intentar, digamos, dar más fuerza y dar más, digamos, empuje a lo que en un momento fue un movimiento realmente importante, ¿no? Que fue el constitucionalismo catalán. Dicho esto, de nuevo, yo no soy fatalista, o sea, nada está escrito, ¿no? Sí que creo que evidentemente si hay una movilización en las elecciones del 14 de febrero como la que hubo en las últimas elecciones, sí que creo que algo puede cambiar, porque también vemos por la historia de los últimos años que en el estado que tenemos, donde de verdad se pueden cambiar las cosas, quizás no es tanto en el gobierno de España como en las instituciones autonómicas, ¿no? Y sí que creo que el horizonte debería ser siempre intentar que un frente constitucionalista pueda gobernar en Cataluña, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que la fatiga corre de los dos lados, ¿no? Y creo que deberíamos jugar con la posibilidad de que se cansen los constitucionalistas antes que los nacionalistas. Perfecto, pues David, desde el Club Tocqueville te agradecemos mucho el tiempo que has pasado con nosotros. No, pues muchísimas gracias a vosotros. Sabéis que admiro mucho la labor que desarrolla el club y os deseo lo mejor a vosotros y en el resto en vuestras actividades futuras también.